Es momento de recibir para protagonizar la entrevista central a Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP por sus siglas, un organismo que en los últimos años, particularmente en este quinquenio de gobierno que todavía no terminó, yo tengo la impresión de que se ha nombrado más que en épocas anteriores. Ricardo, bienvenido a TV Ciudad otra vez. Muchas gracias, hace tiempo que no venía. Es cierto, lo hemos tenido hace un par de años en Informe Capital, pero en este formato seguro que por primera vez, así que estrenando mesa también acá. Muy bien, un gusto. Pensaba recién, cuando hablaba del gobierno, del quinquenio actual de gobierno, que estamos en un periodo muy especial. Aclaro que esta entrevista está siendo grabada un 26 de diciembre y es un periodo en el que ya hay un gobierno electo que empieza a moverse en el marco de la transición. ¿Ha tenido hasta ahora, hasta este 26 de diciembre, contactos con integrantes del nuevo gobierno, empezando por el presidente electo Luis Lacalle Pou? No he tenido personalmente. En realidad considero que el tema de la JUTEP en algún momento va a implicar un contacto con el nuevo gobierno, pero me parece que no es de los temas de la agenda del primer mes. Entonces, razonablemente, nosotros vamos a esperar el momento. Tenemos temas para plantear, tenemos trabajo para hacer con respecto al nuevo gobierno, ya que hay que reglamentar alguna ley que entra a regir el 1 de marzo, pero esperamos tranquilos a que pase el borbollón de la primera etapa del gobierno que va a asumir y la designación de los cargos más importantes y también el periodo de la fiesta, que es complicado. Claro, ahora el punteo, ¿no? Como si fuera la lista de los mandados o de las tareas para hacer, seguro que pienso que ya lo están elaborando o lo tienen más o menos encaminado, porque esa reunión en algún momento uno piensa que se debería dar. ¿Qué temas le importaría a la JUTEP tratar con el nuevo titular del Poder Ejecutivo? Yo creo que hay temas de concepto y temas operativos, digamos. Yo creo que de concepto es, bueno, ¿qué encare le quiere dar el nuevo gobierno a la JUTEP? A la JUTEP y a los organismos de control en general, pero, a ver, esta gestión nuestra de alguna manera apuntó a mostrar lo que podría ser el organismo anticorrupción si hay voluntad política de hacerlo. Que es exponerlo al servicio de los ciudadanos, no del gobierno, no de los partidos políticos, del ciudadano, para atacar aquellos temas que a todos nos deberían interesar. La corrupción en primer lugar, pero también promover la ética, la transparencia, la capacitación de los funcionarios. O sea, hay una parte más de castigo a lo malo y de promoción de lo bueno. Nos parece que el mundo de hoy, el Uruguay de hoy, requiere un cambio en la JUTEP. No es que la JUTEP antes no hiciera, simplemente creo que el mundo cambió y hoy exige más. Un organismo que se define por la ley como el órgano superior de prevenir, combatir la corrupción, no puede estar quieto en este mundo de hoy. Entonces, esa es la voluntad que tenemos de conversar. Sí, bueno, ¿qué quiere hacer el nuevo gobierno? ¿Qué quiere hacer el sistema político? No solo el partido de gobierno. ¿Qué quiere hacer? Nosotros mostramos un camino. Es el capítulo conceptual de la cuestión. Y después hay cosas operativas. Es decir, bueno, temas recursos, temas potestades, el tema que te mencionaba. Hay una ley, que es la nueva ley de declaraciones juradas, que entra a regir el 1 de marzo, que hay que reglamentarla, tiene una serie de cambios importantes. Hay otra ley que, esa ley nos tira a nosotros, esa ley dice, bueno, que la JUTEP haga un anteproyecto de ley sobre corrupción privada, tenemos plazo hasta junio, pero eso no es un tema de la JUTEP solamente, es un tema de la JUTEP, del gobierno, del Parlamento, del Ministerio Público, del Poder Judicial, son unos cuantos actores que tendríamos que trabajar juntos para decir, bueno, ¿qué queremos hacer con esa otra pata de la corrupción que no siempre la ve el uruguayo? El uruguayo ve la corrupción en el funcionario público, en el político. Es cierto, la hay y no hay que negarlo. Pero la otra pata es el sector privado. Creo que el caso Brasil demuestra claramente el peso que tiene el sector privado en todas las estructuras corruptas. Entonces eso hay que conversarlo y hacer un proyecto que rompa un poco con algo que nosotros hemos criticado, que es lo que está en el papel tiene que aplicarse. No podemos hacer leyes para que queden muy bonitas en el papel y después no hagamos nada. Entonces, esa es la idea nuestra. Preferimos prometer poco y escribir poco, pero que lo que se escriba se haga, se cumpla y que la gente tenga la sensación de que esta lucha contra la corrupción va en serio. Cuando hizo la enumeración de los asuntos más bien de coyuntura que sería interesante dialogar con el futuro gobierno, hubo muchos que me resultaron importantes, algunos inclusive poco conversados, como usted decía, como el de la corrupción a nivel privado, y le planteo dejarlo para más adelante porque creo que la entrevista amerita o merece dedicarle algún tiempo a ese asunto. Perfecto. No quiero desviarme de lo conceptual de arranque, porque hay algunas señales que emite el gobierno electo con respecto al futuro de la JUTEP. Álvaro Delgado, futuro secretario de Presidencia, a comienzos de diciembre declaró, según Búsqueda,
que hay que adaptar a la JUTEP a la nueva realidad, esa fue puntualmente la expresión que utilizó, y buscar acuerdos para que haya un cambio de autoridades desde el año 2020, según lo que recogía búsqueda, con presencia del Frente Amplio, hoy gobierno, en el futuro oposición, minoritaria, y uno por eso entiende con otras autoridades, por lo menos en la mayoría de los cargos de gobierno de la Junta. ¿Usted qué piensa de estas afirmaciones? Yo entendí lo mismo y pienso tres cosas. Lo primero es, el gobierno define lo que entiende correcto, por eso es gobierno, y lo que sea, se hará. Me parece clarísimo que esa es la potestad del cualquier gobierno y del nuevo gobierno de Uruguay, claramente. Si la voluntad es cambiar, se cambiará. Lo segundo es, ese cambio en lo personal, ¿cómo lo vivo? Bueno, yo estoy hoy en la JUTEP, vine a hacer esto por 5 años, no soy un tipo que vivo en el Estado permanentemente, tuve un trabajo en antilavado, ahora en corrupción, mi idea es cuando termine esto me voy para mi casa, no tengo problema. Por lo tanto, personalmente, si mañana me dicen, en vez de irte en el febrero del 2022, te vas en febrero del 2021 o en marzo de 2020, no tengo ningún problema. Pero, el tercer punto es, sí, me parece equivocado que Uruguay entre en el camino de otros países de la región donde los organismos de control se arman a medida de cada gobierno. Está pasando en la región donde se va uno que militaba para un partido de gobierno y ahora entra otro que milita para el otro partido. Como te decía, nosotros hemos tratado de dar otra idea, que es estos organismos no deberían hacer política partidaria, no deberían estar cuotificados, no deberían cambiar cuando cambia el gobierno. Nunca pasó en Uruguay, la JUTEP siempre cumplió sus ciclos, los directorios cumplieron su ciclo. ¿Por qué? Porque es un buen mensaje, es parte de la buena imagen que tiene Uruguay en el mundo. Los gobiernos que entran no cambian a la JUTEP o al organismo de control, sea cual sea el gobierno. ¿Pero tienen la potestad legal de hacerlo o constitucional? A ver, tiene la forma de hacerlo. Hoy legalmente nosotros estamos hasta 2022, salvo claro, que nos destituyan. A mí no me tiene que destituir, me tiene que decir, señor, por favor, es así, yo me voy. Pero porque en su caso usted tomaría esa decisión. ¿Y qué pasaría si usted se quisiera quedar? Y me pueden destituir con venia del Senado, pero en mi caso no precisan hacer eso. Porque también le tengo que decir a la gente, mire que yo no vine acá porque me interesa un sillón, ni un cargo. Yo vine porque me gusta este trabajo, me parece que es muy importante de Uruguay, creo que puedo aportar. Si se piensa que no puedo aportar, tranquilamente me voy a mi casa, me dedicaré a otra cosa o me jubilaré, según las ganas que tenga de cada cosa. Pero creo que es bueno reivindicar, y por eso lo planteo así, que la JUTEP tiene que estar al servicio de los ciudadanos, no del gobierno, no de los partidos. Y eso implica decir, señores, me guste o no me guste cómo está, que sigan y cumplan su mandato y después que venga otro. Pero además me parece que el mensaje es que no debería cubrirse estos cargos, sea cuanto sea, por cuota política. No es un problema si está fulanito, si está este partido o está el otro. Creo que hay que pensar que esto es para todos los uruguayos, que todos los uruguayos están preocupados por el tema de la corrupción y que si lo partidizamos, por más que después la ley diga que no podemos hacer política partidaria, pero si yo voy en representación de tal o cual partido, esto no va a caminar. Ricardo, siguiendo con lo que uno puede pensar o lo que vamos sabiendo de lo que piensan quienes van a integrar el próximo gobierno, sigue siendo, por lo menos en este momento de la transición, una base ese documento titulado Compromiso por el País, donde los 5 partidos que apoyaron a la fórmula Lacalle Pou Argimón llegaron a una serie de acuerdos en distintos temas. En el capítulo 2 se habla de fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea. Es una afirmación poco genérica, pero ¿usted entiende que hay cosas para hacer para el fortalecimiento, más allá de la integración, que es otro aspecto? Sin duda. Por ejemplo, ¿cuáles? Creo que el primer punto que yo te diría son las potestades. ¿Qué queremos que haga la JUTEP? ¿Qué organismo anticorrupción quiere tener Uruguay? ¿Quiere darse el sistema político? Como te decía, hay veces que hacemos como que hacemos. Hacemos leyes muy lindas, pero después no se cumplen. Tenemos organismo de control que después no pueden controlar. ¿Queremos eso? Eso me parece un error brutal. Nosotros con los potestades que tenemos y los recursos que tenemos, que son todos pocos, sí, hicimos lo más que pudimos. Me parece que el mensaje tendría que ser, señores, Uruguay necesita un organismo anticorrupción sólido y fuerte, un tribunal de cuentas sólido y fuerte al cual alguien le dé pelota y le haga caso de vez en cuando, una corte electoral, que los organismos de control controlen, sancionen cuando hay que sancionar, observen. Nosotros tenemos que decir, bueno, hemos hecho una serie de informes, hemos señalado irregularidades, en general no se han sancionado, no pasa nada, simplemente hay un costo
político, un costo reputacional, pero no ha habido sanciones. Las sanciones están descentralizadas, cada jerarca debería sancionar a aquel que hace las cosas mal. Nosotros pensamos que de esa manera es que no se sancionan, Sí. debe haber un control central de que si fulanito violó la ley, que sea castigado. Por ahí nos parece que están apostadas. Nosotros pedimos información a organismos y contestan, no contestan, a veces sí, a veces no, por más que la ley dice que somos el órgano superior, no sé qué. Entonces me parece que por ahí viene la cosa, pero implica un sinceramiento. Implica, primero, decir, Uruguay está mejor que otros países, pero tenemos problemas. Por lo tanto, tenemos que asumir nuestras debilidades, nuestras fortalezas que las tenemos y nuestras debilidades. Y tenemos que hacer algo para que no nos pase lo que pasa en otros lados. Ahora, dentro de 2 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Y tenemos que reconocer que el ciudadano uruguayo está enojado, está molesto con el tema de la ética y de la corrupción. Y tiene toda la razón del mundo. Creo que es una fortaleza que la gente se enoje con nosotros, con los jerarcas públicos, con los funcionarios públicos. Es una fortaleza. En otros países ya no se enoja y eso es terrible. Claro. Entonces a mí, por eso le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Usted dice que no se llegó a la resignación todavía. Exacto. Y yo trabajé antes de esto en el tema lavado en varios países de la región y la gente está resignada, está entregada. Y yo creo que no hay que entregarse. Ahora, y nosotros hemos demostrado que no hay que entregarse. Ricardo, volviendo a la cuestión que usted recién planteaba de cómo podrían establecerse cambios normativos que permitan que tenga más peso lo que la JUTEP trabaje, lo que analice y eventualmente los dictámenes, las conclusiones. Yo repasaba y lo tomé al azar porque los últimos años han sido de mucho trabajo para ustedes. Quizá el caso que públicamente tuvo más trascendencia, ¿no? El que de alguna manera estudió la conducta de Raúl Sendic al frente de ANCAP, ¿no? En un momento ustedes dicen, este directorio considera, en el dictamen lo dicen, que los hechos verificados en estas actuaciones constituyen violaciones por parte del señor Raúl Sendic de las normas vigentes en materia de administración de fondos públicos en lo referente a probidad. Estoy tomando simplemente un fragmento. Si la JUTEP conquistara, a través de avances legales, ese mayor peso, digamos, un dictamen podría tener o generar consecuencias más fuertes que este, porque digo, este dictamen ustedes, entre otras cosas, se lo entregaron a Fiscalía. Es decir, siempre hay otros organismos que son los que deciden, ¿no? Claro, pasa que ahí tenés que manejar 2 caminos paralelos pero independientes. El delito y las cosas que no son delitos porque no hay que hacer porque están prohibidas. La ley dice que Ricardo Gil no puede hacer tales cosas o tiene la obligación de, por ejemplo, rendir cuentas. El caso tarjeta corporativa Sí. ANCAP Sendic. En realidad nosotros dijimos se violaron una serie de normas que no son delitos, pero se violaron. A la vez el fiscal con ese informe dijo, acá además hay un delito que es peculado. Con nuestro informe procesó. Está perfecto. Le dio valor probatorio en algún sentido. Exacto. En otros casos, caso Alur, el fiscal dijo, es todo cierto lo que dice la JUTEP, se violó todo esto, pero no hay delito. Ajá. ¿Por qué? Porque el señor de León no es funcionario público. Está bien. Eso demostró que a veces las 2 zonas coinciden y a veces hay normas violadas, pero no hay delito. Porque eso es importante. Muchas veces alguien va a la justicia dice no hay delito y dice, yo hice todo bien. No, no es cierto. Usted capaz que hizo todo mal. Claro. Lo que pasa es que cuando no es delito, no se sanciona. El terreno de la ética, por ejemplo, ¿no? La ética, porque la ética te van a decir, bueno, pero es muy personal. Yo digo, no, hay normas que hablan de la ética, pero además hay cosas que son no violadas. Yo no puedo contratar a mi hijo. Eso no es un problema ético, está prohibido por la ley. ¿Ah? Si contrato 5 primos, es un tema ético porque no está prohibido. Ajá. Estoy acomodando a mi familia, todo el mundo se va a dar cuenta, pero no está prohibido. Ahora, en el caso del ex vicepresidente, pues, bueno, una renuncia al cargo, un efecto. Pero se te puede nombrar 5, 6, 10 casos más donde dijimos se violó la norma de probidad, la norma de imparcialidad, la legalidad, etc. Y no pasó absolutamente nada. Algunos vuelven a sus cargos públicos, Sí. Algunos vuelven y el electorado tiene derecho a elegir y por lo tanto eligió a quienes entendía que no habían hecho cosas como para no votar, y algunos vuelven a cargos ejecutivos en el nuevo gobierno. Un camino podría ser inhibir a determinadas personas de ocupar cargos si la JUTEP antes entendió que hubo desvíos, aunque no sean conductas delictivas para la justicia. Hoy la ley lo que dice es, si se vieron estas leyes que no son delitos, hay faltas administrativas que hay que sancionar. Dice, es independiente, hay que sancionar. Una sanción puede ser inhibir de cargos, otra sanción puede ser destituir. El tema es que no hay sanciones. No hubo sanciones en la Intendencia de Soriano, no hubo sanciones en el caso de Alur, no hubo sanciones en el caso de la Intendencia de Flores, Junta Departamental de Maldonado, Junta Departamental de Paysandú, y estoy nombrando
distintos pelos políticos, A ver si entendí bien. ¿Es por un vacío legal que no hay sanciones? No. ¿Es porque no se aplica? Es por falta de voluntad política de sancionar este tipo de faltas. Porque en ese caso la aplicación depende del sistema político. Y del jerarca respectivo. Bueno, ahí está, de jerarcas. Entonces el tema es, bueno, si el jerarca respectivo no hace nada porque la norma es que estas cosas las dejamos pasar, no pasa nada. ¿Qué genera? Dos problemas. Uno, que la gente queda con la sensación de impunidad. No pasa nada, se violan las normas, no pasa nada. Y los que hacen las cosas bien, que son muchos, quedan en la misma bolsa. Todos somos malos, todos somos potencialmente corruptos porque los que hacen las cosas mal no son castigados. Ricardo, sobre el cierre de la entrevista, estamos cerrando un año electoral, pero en realidad no terminó el ciclo electoral porque las elecciones municipales y departamentales van a ser el 10 de mayo. Pero este ciclo electoral comenzó sin que se aprobara una ley que ponía el foco en la financiación de las campañas de los partidos políticos, dicho en un sentido más amplio. ¿Qué significó para usted que no haya habido innovaciones legales en ese terreno tan sensible también? Es parte de lo mismo, parte de esa sensación de que no hay voluntad política de cambios profundos. Yo creo que la experiencia mundial y la experiencia uruguaya indica que el tema del financiamiento de los partidos políticos es un tema clave desde el punto de vista de la transparencia y desde el punto de vista del buen gobierno y desde el punto de vista de la política anticorrupción. Si no sabemos de dónde viene la plata, si no controlamos cómo se financian los partidos políticos, estamos asumiendo demasiados riesgos a la vez. Desde el uso de los cargos políticos para intereses particulares, desde el uso y la presión sobre los cargos políticos por parte del crimen organizado, cosas que nos estamos perdiendo de hacer y tenemos que hacerlas antes que sea demasiado tarde. ¿El crimen organizado es hoy una amenaza mayor que en el pasado? Yo creo que sí, y basta mirar la región. Ahora, a veces esa sensación de que nosotros los uruguayos estamos a salvo de, es falsa, es mentira, es trampa al solitario. No estamos a salvo de nada, somos más chicos, interesamos menos, es más fácil detectar algunas cosas, pero nos han pasado muchas cosas. Nosotros no tuvimos coimas, por ahora, por suerte, no coimas de Odebrecht. Sí. Pero ha pasado mucha plata de Odebrecht por el Uruguay y ha habido mucha gente involucrada con ese pasaje de plata. Ha venido mucha plata en la Argentina y hay mucha gente involucrada con él. Entonces, no nos hagamos los distraídos ni pensemos que estamos vacunados contra nada. Antes de terminar, dejé pendiente para el final ese punto que me llamó la atención cuando habló de aspectos en los que podría avanzarse a futuro con respecto a la corrupción en el ámbito privado. Más allá de entender que hay un vacío legal, por algo usted propone desarrollar normativa en la materia, ¿usted entiende que ahí Uruguay tiene un problema particular? Sí, yo creo que todos tenemos un problema. En otros países, por los golpes que han recibido, caso Brasil o caso Argentina, se han hecho algunas medidas legales, legislativas, que pueden ayudar. De vuelta, no alcanza con que la ley esté linda en el papel. Hay que ver si se cumple. Uruguay no tiene ni siquiera ese marco legal. Yo creo que lo precisamos y me parece que más que el mundo se está moviendo en ese sentido. Hay ya normas ISO sobre el tema del soborno. Hay una presión fuerte, no de Naciones Unidas ni de la OEA, de la OCDE sobre ese punto, que creo que se va a empezar a extender. Y me parece que, además de las presiones, tenemos que hacerlo porque le hace bien al país. Tenemos que asumir que la corrupción tiene varias patas y una es el sector privado. En Brasil, la principal empresa del país, la más grande, coimió en 3 continentes, en 11 países, se compró una islita para tener un banco donde manejaban las coimas. Es la empresa más grande de Brasil. Entonces, no, es así que funcionan los grandes esquemas de corrupción, no es el chiquitaje. Entonces, bueno, si no hacemos nada, si no lo tenemos previsto, no hemos tenido casos que se resolvieron por otro lado, el caso FIFA. Acá se procesó por estafa, cuando eran coimas. Hubo que buscar cuál delito que había, estafa y lavado de activos. Pero no tenemos tipificado adecuadamente todo lo que implica las violaciones a este tipo de normas en el plano privado. Ahora sí, para cerrar, me consta que, digamos, la convivencia del trabajo de la JUTEP con este largo cronograma electoral que tenemos hace que haya periodos en los cuales ustedes se plantean no analizar determinados casos si involucran a gente que está en campaña o en cargos políticos. Ahora se da el caso peculiar de que todavía no entramos en los 90 días previos a las elecciones departamentales y municipales, pero ya pasaron las nacionales. Le pregunto por un caso del que sé que ha dicho alguna cosa públicamente porque se hizo público antes de que la JUTEP lo tomara, el de Carlos Moreira, el intendente de Colonia. La oposición en Colonia, o una parte, el Frente Amplio en este caso, presentó denuncias y de alguna manera involucró a la JUTEP. ¿En qué está el análisis en la Junta de ese expediente? Nosotros nunca hablamos de los casos, yo tampoco, no vas a encontrar ninguna declaración mía sobre contenidos o acciones. Si es público, no lo dijimos nosotros, lo dijeron los ediles denunciantes, que hay una denuncia. Como todas las denuncias, las vamos a procesar
y concluiremos si es un tema de la JUTEP, y si es un tema de la JUTEP, cuál es el análisis y cuáles son las conclusiones. No lo hicimos y descartamos, rebotamos, devolvimos varias denuncias en el periodo preelectoral, porque hay una ley que dice que en los 90 días previos no recibimos denuncias que involucran actores políticos, y nos parece muy bien, nos parece muy sano. ¿Por qué? Porque la tendencia es usarnos, la tendencia es usemos la JUTEP para pegarle a mi rival político. Cuando hay que apoyar a la JUTEP no la apoyamos, pero cuando queremos usarla, la usamos. Entonces nosotros aplicamos fuertemente la veda, no hicimos ningún comentario que pudiera implicar favorecer a tal o cual partido. Ahora estamos en un periodo distinto, hasta los 90 días antes de la elección departamental, ahí sí podemos actuar. Hasta el 10 de febrero. Hemos retomado algunos casos que teníamos pendientes, hemos recibido denuncias que habíamos rebotado y tenemos entre ellos el caso Moreira, sobre el cual sacaremos alguna conclusión que puede ser amplia. No nos toca, o si nos toca, avancemos y demos respuesta. ¿Esos dictámenes sí o sí tienen que estar antes del 10 de febrero por empezar ahí a correr los 90 días previos? Nos parece que sí o sí no legalmente, pero vamos a hacer todo lo posible para que esté todo eso antes del 10 de febrero, y que del 10 de febrero a las elecciones municipales no haya ningún dictamen de la JUTEP que pueda ser utilizado políticamente. Gracias, Ricardo, por este rato para Informe Capital.